Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo el placer de presentarles la quinta sesión del cuarto módulo del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema Usufructo, Uso, Superficie y Servidumbre, que será desarrollado por el distinguido doctor Emilio Valereso, quien es abogado, magíster con estudios completos de doctorado por la Facultad de Derecho desde la Universidad Particular de San Martín de Porres. Cuenta con un curso de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro honorario del Colegio de Abogados de Ica y del Colegio de Abogados de Ayacucho. En la actualidad es profesor de Derecho Civil en la Universidad Privada del Norte, filial Lima, en la Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad Científica del Sur y Continental de Huancayo. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. Es un placer nuevamente estar a disposición de Bill Lawyer y de cada uno de ustedes para el día de hoy continuar con este curso de Derecho Civil Patrimonial en el área respectiva que hace acotación al ámbito de los derechos reales, ¿no? Antes de entrar de manera precisa y directa al ejercicio de los cuatro temas que se nos han sido asignados, quiero comenzar estableciendo algunos puntos que creo es importante tomar en consideración con respecto a los alcances que deben ser puestos de manifiesto en torno al estudio de los derechos reales, ¿no? Cuando uno asume el dictado del mismo, primero tiene que tomar en consideración es que se divide en cuatro grandes ejes temáticos, ¿no? Como es la teoría general de los derechos reales, viene la posesión, la propiedad, y concluye con lo que es el ámbito de las garantías reales, ¿no? Esos son los cuatro grandes ejes temáticos. La temática que me ha sido otorgada el día de hoy y que voy a conversar con cada uno de ustedes está vinculada a la parte final de lo que es el ámbito del derecho de propiedad, ¿no? Lo que es el ámbito del usufructo, el uso, el derecho de superficie, lo que es el ámbito de la servidumbre, ¿no? Algunos nos hablan sobre lo que es una de lo que responde a los derechos reales sobre bienes ajenos. Eso es un tema bastante tradicional, importante, que debe ser tomado en consideración para las referencias del caso, ¿no? Y sobre todo tomando en consideración los alcances que puedan desprender adecuada, ¿no? Una vez culminados estos cuatro temas, muy importantes, muy tradicionales, muy trascendentes, muy vigentes, ¿no? Vamos a tener un panorama mucho más amplio, sobre todo en el manejo referencial que tenga que darse de los conceptos que son materia, sobre todo de análisis referencial, que tenga como idea principal el dominio, el conocimiento y el acercamiento, ¿no? Que tenga que estipularse. Ya, con el permiso voy a apagar mi cámara y voy a compartirlas para que podamos efectivamente ver cada una de estas instituciones como tal. A ver, por favor, confírmenme que pueden ver mi pantalla. Ya, confirmen, por favor, que puedan ver mi pantalla, ya, para proceder justamente al desarrollo que deseamos se haga con respecto a todo al manejo de los conceptos que estamos estudiando, ¿ya? A ver, confirme, por favor, ¿se puede ver mi Sí, pantalla? doctor, sí se le aprecia. Confírmenme, ya, gracias. Y vamos a comenzar con tres primeros temas que hablan justamente sobre lo que es el usufructo, el uso y la habitación, ¿no? Lo primero que hay que tomar como idea referencial es que con respecto al primero, vamos a llevar a cabo el concepto, características, constitución, modalidades, obligaciones que van a darse por un lado de el usufructuario, que es el beneficiario del usufructo, como también por parte del usufructuante, como también las obligaciones y derechos, como puedan encaminarse en el ejercicio del usufructo como tal, ¿no? Y por último, vamos a ver las causales o situaciones que pueden poner fin al mismo. Y luego vamos a hablar un poco de lo que es el uso y la habitación, ¿no? Sus características, los deberes y derechos de
cada uno de los sujetos que intervienen dentro del mismo y culminaremos con lo que es su tratamiento legislativo. Lo primero que podemos decir con respecto al usufructo es que es un derecho real en virtud del cual una persona, ¿no?, que es la beneficiada, denominada usufructuario, va a tener el goce temporal, y eso es una de las características interesantes, temporal de un bien que no le pertenece, sino que pertenece a otro. Y se le solicita como requisito principal, sobre todo, y eso hay que tomarlo en consideración, ¿ya? Se le pide como requisito principal que tenga que ser tomado en consideración que no se altere su esencia, ¿no? Eso también hay que tomarlo como una idea bastante clave, bastante inicial, entendiendo por esencia justamente la naturaleza. Eso es lo primero que hay que ir concurriendo a lo que es el ámbito de aplicación que tenga, sobre todo hasta los alcances, ¿no? Que puedan, sobre todo, hacerse presente con respecto al manejo referencial que pueda establecerse de forma oportuna. Entonces, lo que hay que tomar en consideración que uno puede ejercer su derecho de usufructo, pero como usufructuario o beneficiario del mismo, te pide como requisito principal, y eso también hay que tomarlo bastante claro, es que no se altere justamente la naturaleza del mismo. Es decir, sin alterar su esencia, sin alterar justamente su razón de ser, ¿no? La manera en la cual ésta se va a encontrar aplicada de una forma apropiada, sobre todo porque una de las características del usufructo es que luego de haberse llevado a cabo el goce, el beneficio por un determinado periodo de tiempo, lo que se va a exigir es la devolución, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo bastante claro para que no es eterno, si podemos decir así, ¿no? Algunas características que van a converger sobre lo que es el ámbito del usufructo es que, como todo derecho real, recae sobre un bien, te da facultades de usar y gozar. El bien tiene que tener la categoría de ser un bien ajeno y, lógicamente, las características o exigencias van de la mano con respecto a su sustancia, ¿no? Su naturaleza, su forma de cómo es concebida y utilizada no puede ser alterada. Si a mí me dan un terreno para una actividad agrícola, yo no puedo, pues, convertirla en una cancha de fútbol sintética. Eso es un ejemplo claro, ¿no? Y sobre todo va a regir, y eso hay que tomarlo como una idea referencial, la duración del tiempo. O sea, esto no es eterno, lo que hay que tomar como una idea bastante direccional en el tratamiento del desarrollo de cada uno de estos conceptos, es que va a tener sobre todo un determinado periodo de tiempo de vigencia. Luego, lo que vamos a tomar como una idea, sobre todo bastante básica, ya vamos a ir viendo sobre todo este tipo de referencia, está sobre todo de cómo se constituye, ¿no? Cómo nace un derecho de usufructo. Y esto hay que tomarlo en consideración que tiene dos orígenes bien claros, bien puntuales, y que tiene una base legal que se encuentra en el Código Civil en el artículo 1000, ¿no? Se puede constituir por dos maneras o dos formas. Por ley, cuando se expresa de manera clara, evidente y directa, por ejemplo, el usufructo que por ejercicio de patria potestad hacen los padres sobre los bienes que son dejados a sus hijos, ¿no? Y que ellos van a asumir la autonomía una vez que sean mayores de edad, pero antes no, ¿no? Entonces, un tema bastante relevante que debe ser tomado en consideración. Y el otro, aquel que nace justamente por contrato, acuerdo de voluntades de las partes que señalan, ¿no? Por ejemplo, como origen una deuda, y se va a entregar en usufructo un determinado terreno por un determinado periodo de tiempo. Y luego también como consecuencia de un acto jurídico unilateral, ¿no? Eso también hay que tomarlo en consideración. Y uno unilateral por excelencia, ¿cuál es? El testamento. Eso también hay que tomarlo como una idea bastante referencial, manejando sobre todo las referencias que puedan surgir en torno al mismo y los resultados de ser puestos de manifiesto para hallar una mejor comprensión de esta institución. Ahora, pueden existir las siguientes modalidades de lo que es el ámbito del usufructo, ¿no? De acuerdo a lo que, una cosa es lo que manifiesta la doctrina y otra cosa muy distinta es lo que manifiesta nuestro Código Civil. O sea, son dos referencias totalmente distintas que necesariamente tienen que ir de la mano con el manejo referencial que pueda darse
en torno a ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo al Código Civil, existirán dos clases de usufructos. El perfecto, el cual reúne las exigencias legales para su viabilidad, y el cuasi perfecto e imperfecto, ¿no? También se le llama así. El usufructo, sobre todo sobre el dinero, se denomina cuasi perfecto. También lo que hay que tomar en consideración, y es referente importante, es que el usufructo puede llevarse a cabo con respecto al ámbito del tiempo. Entonces, en algunos casos, si es un usufructo a favor de personas jurídicas, será 30 años, ¿no? Y si son usufructos sobre bienes del Estado, tendrán una acción de 99, ¿no? Entonces, esas referencias, queramos o no, nos habla de manera directa de la presencia del tiempo en el manejo referencial de los resultados que puedan vertirse en torno a los conceptos, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente esto va a calar muy hondo en el desarrollo que deba de hacerse presente en el manejo de los conceptos que tienen que ser puestos de manifiesto. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el usufructuario? El usufructuario es aquella parte que va a salir beneficiada, o sea, es el que va a sacar provecho, beneficio de lo que es el ámbito del ejercicio del usufructo. Lo primero es que tiene como obligaciones, recuerden que el bien va a ser devuelto. Entonces, lo primero que tiene que tomar en consideración es llevar a cabo un inventario, llevar a cabo una tasación, ¿no? Para saber el verdadero el ámbito, sobre todo del día, que tiene que llevar a cabo de que la devolución que se va a hacer del bien no tenga ninguna disminución con respecto a lo que es el ámbito, sobre todo de la naturaleza, la esencia y el valor económico que pueda efectivamente surgir del mismo, ¿no? También tiene como obligaciones pagar tributos, rentas y pensiones que van a ser colocadas o van a ser llevadas a cabo con respecto al bien y efectuar las reparaciones ordinarias y extraordinarias, ¿no? Que pueda darse con respecto al mismo. Por ejemplo, si es una casa, es un bien inmueble, hay reparaciones ordinarias con respecto a la chapa, los focos, ¿no? Pero extraordinarias, por ejemplo, es cuando una pared se cae como consecuencia de un movimiento sísmico. Entonces son situaciones no esperadas, pero que sí van a traer consigo un determinado resultado que debe de antemano verse vinculado de forma puntual. Ahora, ¿qué derechos tiene el usufructuario? Ya hablamos de las obligaciones que necesariamente deben ser tomadas como una idea referencial, sobre todo con respecto a los resultados. Y lo primero que hay que tomar en consideración es que el usufructuario, el beneficiario del usufructo, tiene derecho a poseer, tiene derecho a administrar y también a transmitir el usufructo, ¿no? Eso también hay que tomarlo como una idea clave, porque puede ser que porque se vaya de viaje, porque tenga pues otras actividades, ¿no? O por la lejanía o la cercanía del lugar donde se encuentra el bien que se le ha sido otorgado su fruto, él mismo puede derivarlo con respecto a las situaciones que puedan derivarse del ejercicio de este derecho de forma puntual, ¿no? Entonces también está reconocido que el tema del usufructo puede ser materia de transmisión con respecto al mismo. Luego vamos a las obligaciones que tiene el usufructuante. Y el usufructuante, en la mayoría de los casos, es el propietario, ¿no? Y eso también hay que tomarlo como una idea bastante adecuada, ¿no? No siempre es el propietario, ¿no? Sino que puedes dar facultades para que el usufructo pueda ser otorgado por otra persona, ¿no? En tu representación. También eso hay que señalarlo de forma clara y evidente con respecto a los resultados que puedan surgir en torno a los mismos, ¿no? A los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué obligaciones pueden efectivamente hacerse presente con respecto al usufructo? Primero, está prohibido dañar o restringir el derecho que tiene el beneficiario del usufructo de tal manera que no puede cambiar la naturaleza ni la forma del bien en materia de usufructo, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me dan un carro, este, y es un carro para movilizarme, ¿no? Yo no lo puedo convertir, pues, en un carro sanguchero, ¿no? Eso también sería un ejemplo claro, ¿no? Porque estaría atentando contra la propia naturaleza del bien común, ¿no? Y también otra obligación que tendría el usufructuante, en este caso el propietario, es a abonar las mejoras, entendiendo por mejoras aquellas modificaciones que han tenido y tienen sobre todo una finalidad, ¿no? Que es elevar el valor económico del bien. Ya, eso también hay que hacerlo presente y hay que manejarlo de una forma
bastante referencial en lo que refiere sobre todo a las situaciones que puedan emanar de forma paulatina y apropiada. Ahora, ¿qué derechos tiene el propietario? Primero, el derecho a enajenar. Puedo vender un bien que está siendo usufructuado, ¿sí? Trasladar la propiedad del mismo, ¿sí? Tiene derecho a los frutos pendientes al tiempo de restitución, ¿no? La restitución es el regreso. Eso hay que tomar en consideración, que puede realmente otorgarse con la finalidad de que el bien, en este caso, regrese al propietario o usufructuante. Entonces, y si la persona que ha llevado a cabo el beneficio del usufructo se retrasa una semana, 3 días, todos aquellos beneficios que se desprenden, renovables, de él, tienen que ser abonados, ¿no? Y por último, es un derecho a pedir que el bien se explote de manera normal, ¿no? Eso también hay que hacer una referencia sumamente importante porque cuando hace referencia a una explotación es llevar a cabo el aprovechamiento del bien siguiendo de forma adecuada las referencias que tengan que hacerse presente con respecto a que ese provecho se dé dentro de los cánones, de las reglas de comportamiento normal que debe ejercer una persona. Vamos a ver cómo termina el usufructo. El usufructo se da, por ejemplo, cumpliendo con los plazos máximos previstos en el artículo 1001. Ya hablamos, ¿no? 30 años, si es que el usufructo está a favor de una persona jurídica, o 99 si es que se da el usufructo sobre un bien que constituye del Estado, no es parte del Estado. La prescripción resultante del uso del derecho durante 5 años, ¿no? Del no uso, ¿qué significa? Que yo no ejerza de manera apropiada el usufructo como tal. La consolidación, cuando en una misma persona se reúnen tanto el usufructuante y el usufructuario, cuando el usufructuario muere, ¿no? En este caso renuncia al mismo, en caso de ser persona natural, por ejemplo, cuando el bien se destruya o se dé sobre todo la pérdida total del mismo. Y por último, cuando la persona que es beneficiada con el usufructo lleve a cabo un ejercicio pues ya mayoritario, lleve a cabo pues un ejercicio, si podemos decir así, que exceda las facultades que puedan sobre todo llevarse a cabo de una manera referencial. Ahora, vamos a lo que es el ámbito del derecho de uso, ¿ya? Y eso también hay que tomar acotación. El uso y el usufructo, y eso hay que tomarlo en consideración como una idea bastante adecuada, ¿ya? Y hay que tomarlo en consideración como idea bastante adecuada para este tipo de referencia, ¿no? Que queremos sobre todo manejar apropiadamente de diseñar como una idea básica, sobre todo para este tipo de manejo, ¿no? Sus referencias que deben ser tomadas con respecto a el uso, cómo debe de ejercerse. Entonces, es un primer punto, sobre todo que debemos de situarlo como una forma bastante referencial. Es un derecho real por el cual la persona goza del bien, llamado usuario. El beneficiario del uso se lo denomina usuario, ¿ya? Y tiene la facultad de efectivamente percibir una parte limitada de los frutos, ¿ya? Y el derecho de habitación no es otra cosa que usar el bien para una vivienda, pero una de la misma, por ejemplo, en el caso de querer convertirlo en morada, ¿no? Que es la vivienda de pasos, por decir así. Entonces, un uso específico del bien para vivir momentáneamente, eso se llama habitación, ¿no? Y es el derecho de uso, es el derecho real por el cual la persona goza del mismo, el cual se concreta, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy usando un saco, ¿no? Estoy llevando a cabo el goce de los beneficios que me pueda otorgar con respecto, por ejemplo, al frío, ¿no? Protegerme del mismo de una manera bastante adecuada. ¿Qué características tiene el uso y la habitación? ¿Ocasiona desmembraciones del derecho de propiedad? Sí. Algunos hablan, ¿no? El derecho real sobre bien ajenos. Porque se arrebata al propietario el uso exclusivo del mismo, recae sobre bienes no consumibles, porque recuerden que tiene que haber una devolución. Y el no consumible, y eso también hay que tomarlo como una idea referencial, hace sobre todo referencia, y es un punto bastante adecuado a señalar en lo que respecta al tratamiento que tenga que otorgarse
eh, hace referencia sobre todo a lo que es el ámbito que tenga que señalarse a que no se agota con el tiempo, ¿ya? Son de carácter temporal porque hay una devolución, va a traer consigo un resultado de que eh, fallezca el beneficiario y con esto se acabe. En cambio, el habitacionista solo podrá usar la vivienda, pero sin derecho a disfrute, ¿no? O sea, no puedo obtener beneficios más allá del uso para vivir, ¿no? No son susceptibles de ser transmitidos bajo ninguna circunstancia. Entonces, tanto el uso y la habitación van a tener como una idea referencial ser personalísimos. ¿Qué deberes y derechos van a emanar del uso? Primero, se extinguen con la muerte del beneficiario, al igual que el usufructo. El habitacionista solo podrá usar la vivienda sin derecho a su disfrute y los derechos de uso y habitación no pueden ser transmitidos bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que lo diferencia del usufructo. Cuando hablamos en su debido momento del usufructo, señalamos de manera adecuada que este sí podía ser materia de transmisión, ¿no? En cambio, el uso y habitación no, son eminentemente personalísimos. ¿Cómo termina esto? Bueno, aplicando una regla de legislación, habla de la aplicación por extensión a las mismas causales que se aplican justamente para lo que es el ámbito referencial de extinguir, ¿no? Lo que es el usufructo, las mismas causales tienen que ser utilizadas, y eso hay que tenerlo presente, para el manejo del fin de lo que es el uso y la habitación, ¿ya? Entonces son referencias sumamente interesantes que deben ser tomadas en consideración, sobre todo porque eso es reflejo de lo que es la economía procesal, ¿ya? Eso hay que tenerlo como una idea bastante clave, sobre todo en las referencias que puedan surgir de los mismos, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que es el ámbito sobre todo referencial de lo que es el concepto de uso y habitación. Ahora, y usufructo, ¿no? Esta primera parte. La segunda parte que se nos ha pedido analizar, comentar, desarrollar, es el que habla con respecto al derecho de superficie y también al que hace referencia sobre todo a las servidumbres, ¿no? Entonces son temas evidentemente importantes, interesantes, que debemos sobre todo manejarlo por la relevancia que éste tiene y las referencias que puedan sobre todo emanar de una manera bastante referencia. Ya, a ver, un ratito creo que está, sí, ya está siendo compartido, ¿no? Creemos nosotros que es un ámbito de aplicación sumamente importante, ¿no? Lo que es el ámbito del derecho de superficie y las servidumbres como tal. Lo primero, vamos a hablar un poco de la naturaleza jurídica que trae consigo el derecho de superficie, las formas de construcción y el derecho y las obligaciones que surgen de la persona que domine el suelo, como también los deberes y derechos que surgen de la persona que ejerce el derecho de superficie, ¿no? Y la manera en que termina. Y luego, lo que es el ámbito de las servidumbres, el concepto, naturaleza jurídica, características y las maneras en las cuales se puede constituir, clasificación que tiene, que pueden ser aquellas que tienen un respaldo legal y que se encuentran en el Código Civil, y las maneras en las cuales ésta se extingue. Lo primero que hay que tomar en consideración con respecto al derecho de superficie es que no define qué cosa el código, el concepto de lo que es propiedad predial. Es un concepto más restringido que el de propiedad inmueble y simplemente se limita a regular su extensión y sus alcances. Una definición doctrinaria va a establecer que el predio es el espacio o suelo incorporado al comercio jurídico. Y por predio, que viene del latín praedium, debemos de entender toda tierra o espacio geográfico debidamente señalizado, conociendo de manera pormenorizada cada una de sus dimensiones. ¿Cómo se puede constituir un derecho de superficie? Primero, por un contrato, actos intervivos, como resultado de la concesión para que construyas, ¿no? Concesión a edificando, por el traslado de una edificación preexistente, ¿no? Como consecuencia de un contrato anexado al arrendamiento de un terreno, como un derecho de mayor elevación. Eso también hay que tomar en consideración y como un derecho sobre el subsuelo, ¿no? O sea, el derecho de superficie se puede ejercer hacia arriba como hacia abajo, o sea, no necesariamente tienen que ser hacia arriba. Entonces,
Ejemplos claros son cuando, por ejemplo, tú en tu casa tienes una cava, que es un lugar donde efectivamente debajo del suelo se guardan los vinos. Ese sería un ejemplo, ¿no? La forma tradicional de entender por cava. Otro es cuando observamos, por ejemplo, las construcciones que se han hecho acá en el Jockey Plaza, por ejemplo, o en Plaza San Miguel, ¿no? Donde justamente tanto el Jockey Club como la Iglesia Católica son propietarios del suelo y han firmado contratos con conglomerados extranjeros que, bajo el ejercicio del derecho de superficie, en este caso sobre la base de contratos, han llevado a cabo la explotación de cada una de estas actividades. ¿Quién derechos tiene la persona que es propietaria del suelo, ¿no? El que domina el suelo? Hay que tomar acotación, ¿no? Es libre de poder constituir todo derecho que se pueda dar sobre la superficie, ya sea por arriba o por abajo, ¿no? Dando origen a la propiedad como sótanos, bodegas, ¿no? Que suele darse pues en las casas, ¿no? Cuando alguien necesita espacio para guardar cosas antiguas, por ejemplo. Y el derecho de espacio aéreo que se encuentra sobre la superficie, salvo pacto en contrario, ¿no? Eso también hay que tomar en consideración porque va a ser referencia plena sobre todo a los alcances que tenga que establecerse de forma apropiada. Vela por un uso y conservación de lo edificado, ¿no? O sea, que se mantenga en el tiempo, descartando todo aquello que pueda ir en contra de la paz pública. En este caso, respetando el derecho de los demás, que el superficiario cumpla con lo pactado con respecto al pago de tributos, arbitrios, contribuciones y el derecho a percibir un canon, es decir, por haber entregado el dominio del suelo, el subsuelo, el sobresuelo, puede recibir una ganancia como tal, ¿no? Y este inclusive puede convertirse en un derecho de crédito, si es que no se paga a tiempo, puede convertirse en una cobranza futura a favor de la persona que tenga pues el derecho del dominio del suelo. ¿Qué obligaciones van a surgir justamente del nominus soli? No impedir realizar la construcción al superficiario. ¿Por qué? Porque justamente el contrato, el acuerdo, se sostiene justamente en el mismo. El dominio del suelo debe inhibirse de todo acto conducente a perturbar los actos de construcción, poner, por ejemplo, rampas, ¿no? Poner barricadas que no permitan el tránsito de los materiales de construcción, como ladrillos, como, por ejemplo, lo que es el ámbito de piedras, ¿no? Que impidan el tránsito de los materiales para poder llevar a cabo la construcción de forma plena, ¿no? Está impedido de realizar obras que dificulten el ejercicio del derecho superficial, ¿no? Que corten el agua, que no tengan pues los elementos necesarios para poder distribuir y ejercer de forma clara cada uno de sus derechos, ¿no? ¿Qué deberes y derechos tiene el superficiario? O sea, la persona que se beneficia con el ejercicio del derecho de superficie. Primero, exigir al dominio solo que no intervenga, que se abstenga de realizar actos que dificulten el ejercicio de su derecho, establecer al dominio soli que encuadre su comportamiento de acuerdo a los extremos que aparezcan del documento constitutivo de este derecho como tal, es decir, que no se sobrepase, ¿no? ¿Qué deberes tiene? Por ejemplo, tiene el deber de constituir, de pagar el canon, devolver lo edificado reembolsándole su valor, salvo pacto en contrario, ¿no? Si no construye, no estaría cumpliendo con uno de los requisitos o exigencias principales que deben ser tomadas como una forma bastante referencial. El canon, pues, es la ganancia, una especie de impuesto, gravamen, que se va a cobrar por el ejercicio del derecho de superficie. Y por último, como todo tiene un tiempo de duración, va a tener que ser reembolsado, ¿no? Va a tener que ser devuelto el valor económico de todo lo construido, salvo pacto en contrario. Ahora, ¿cómo se extingue? Por ejemplo, cuando hay una resolución, una sentencia del derecho de propiedad de la persona que constituye a favor de otra el derecho de superficie, él ya no podría hacerlo cuando con el beneficiario del derecho de superficie lleva a cabo una obra dentro del plazo de tiempo que había estado estipulado en el acuerdo. Cuando el superficiario diera al terreno un uso distinto de las obligaciones que están señaladas en las cláusulas del contrato que se firmaron entre el superficiario y la persona que es el que domina el suelo, por no se usa el bien, cuando efectivamente se cumple el plazo convencional o legal que le ha dado surgimiento, cuando lamentablemente el suelo cae en una situación de inutilidad, cuando ésta desaparece, cuando el dueño del suelo y el derecho de superficie, el que lo ejerce, el titular, coinciden en una misma persona,
cuando se da el tema de la expropiación, ¿no? Cuando el Estado, en base al bien común, solicita un determinado bien en base sobre todo a las necesidades públicas, ¿no? Por perecimiento de la construcción en caso de haberse pactado, ¿no? Estamos hablando pues de construcciones que tienen un tiempo de vida endeble, tomando como base pues el material que han utilizado en el desarrollo de las mismas, y luego lo que hay que tomar a cotación es el abandono o renuncia por parte de la persona que ejerce el derecho de superficie, ¿no? Que es denominado superficial. Y por último, por acuerdo propio entre las partes. Vamos a las servidumbres. Bueno, acá lo que hay que tomar a cotación como primer concepto es que va a existir un predio dominante y un predio dominado, ¿no? Es decir, hay un predio que está supeditada su existencia a los designios jurídicos de otro. Eso es lo primero que debemos sobre todo señalar, ¿no? En el manejo conceptual que nos lleva a este tipo de reflexión, ¿no? Por eso habla que son participaciones limitadas en el goce o el aprovechamiento de los bienes de otro y conceden, lógicamente, un beneficio limitado o inmediato, ¿no? Algunos hablan como una especie de gravamen que se da sobre un predio, ¿no? En beneficio de otro más grande, que tiene una relevancia económica mayor, ¿no? Y lógicamente esto va a permitir hacer ciertos actos de uso del predio sirviente y a favor del predio dominado, ¿no? Y este no puede de ninguna medida impedir el desarrollo de ejercicio de estos derechos de forma adecuada. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que pueda, sobre todo, instituirse con respecto al mismo? O sea, la naturaleza jurídica del derecho de servidumbre limita la propiedad, queramos o no, el predio dominado o sirviente va a verse recortado, se basa en la búsqueda de armonía entre dos predios para una mejor explotación y utilidad de los mismos. Se sostiene en una organización jurídica de explotación y cultivo de tierras, lo que buscan en cierta manera es aumentar la utilidad de la ganancia del fondo del terreno dominante. Solo se utilizan cuando haya una necesidad objetiva del predio dominante y se presenta como un derecho real de disfrute, ¿no? De beneficio. Lógico que va a tener como características concurrentes que se da por un contenido limitado y tiene una finalidad específica. Eso también hay que tomarlo como una idea bastante referencial. Algunas características que creemos deben ser tomadas en consideración son las siguientes. Primero, es un derecho real por excelencia. La servidumbre de paso, por ejemplo, tiene carácter accesorio, no es un derecho real principal, sino que se va a derivar de otros, como es el ejercicio de derecho de propiedad, por ejemplo. No pueden constituirse como una obligación de hacer del propietario, ¿no? De hacer, una obligación de hacer del propietario del predio sirviente. Las servidumbres supuestamente son perpetuas. Eso también hay que tomar acotación, aunque pueden tener un fin, ¿no? Pero la idea es que estén de manera continua al servicio de sus beneficiarios. No son indivisibles, no se pueden recortar, debe de aportar una ventaja al periodo dominante y necesariamente las servidumbres se dan sobre bienes inmuebles. Es por eso que tienen un carácter eminentemente inmobiliario. ¿Cómo se puede constituir una servidumbre? Por acuerdo de voluntades, en este caso un contrato, cuando la ley lo señale para hacer, por ejemplo, una vereda, una carretera, un camino, cuando sea fruto de lo que se señala en el testamento, pues se llama voluntad testamentaria, por una decisión unilateral del propio propietario, ¿no? Del predio sirviente, para que por esa una parte recorte la extensión de su propiedad y pueda desarrollarse la servidumbre como tal, por ejemplo, la servidumbre de paso, y por prescripción, ¿no? Que eso también hay que tomar en consideración como consecuencia del uso que se da como resultado del paso del tiempo. Se pueden clasificar de diversas maneras. Puede ser servidumbres convencionales, el acuerdo de voluntades, o servidumbres que establece la ley. Pueden ser positivas, que traigan beneficio, negativas, que recortan el derecho de propiedad, sobre todo del predio sirviente, quedarse sobre zonas urbanas, el predio, el servidumbre de paso, por ejemplo, las veredas, en las zonas rústicas, el camino que lleva a la carretera, por ejemplo, por la manera que se ejecutan continua, que están presentes durante todo el tiempo, ¿no? Discontinuas, por ejemplo, aquellas que que van a la playa en los meses de verano, por visibilidad, que es aparente, todo el mundo se da cuenta de su existencia,
Y por último, no aparentes, que son aquellas que no pueden visualizarse, pero que la gente por referencia y de uso cotidiano saben de su existencia. Ahora, ¿qué servidumbres legales recoge nuestro Código Civil? Primero, el servidumbre legal de paso, ¿no? En beneficio de un interés privado y tiene como base legal el artículo 1051. Es oneroso, debe verse afectada el área inherente a la servidumbre, va a recortarse, por ejemplo, el derecho de propiedad de la persona que es el titular de esa área. Debe de tener consigo una compensación estimativa en daños y perjuicios, porque lógico va a ser propietario de un bien que ha sido recortado. Un ejemplo claro es la amplitud del camino, ¿no? De una carretera que quiere extenderse a determinados poblados que tiene que ser asfaltada, por ejemplo. El que adquiere un predio enclavado en otros del enajenamiento adquiere gratuitamente el derecho de paso. Es otra referencia también bastante clara y evidente que debe de sumarse, sobre todo tomando en consideración que el predio que va a ejercer eh, el derecho de servidumbre para poder tener acceso a la carretera, al aeropuerto, a los ríos, a los pozos de agua. Si se encuentra rodeado de otras haciendas, otras áreas, necesariamente tiene el derecho de paso gratuito, sin nada de pago, retribución o convenio, ¿no? Porque es la única manera en la cual pueda, pues, ejercerse o desarrollarse. ¿Cómo concluye la servidumbre? Cuando, pues yo les digo, supuestamente el uso del mismo debe de ser perpetua, pero también hay otro tipo de servidumbres que tienen un determinado periodo de tiempo como resultado del acuerdo que se da entre las partes. Cuando el servidumbre de paso, el predio dominante y el sirviente son de la misma propiedad de la misma persona, cuando el predio dominante no quiere ejercer su derecho sobre servidumbre, renuncia al mismo, cuando la servidumbre no es usada, ese sería otro ejemplo, cuando se pueda imposibilitar el uso de la misma y cuando se da sobre todo la destrucción total de cualquiera de las edificaciones que se encontraban vinculadas, por ejemplo, mediante un derecho de paso, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo como una idea referencial en el manejo de cada una de estos tipos de referencia, ¿ya? Entonces, luego de haber analizado cada uno de los puntos con respecto a la servidumbre, quedo al servicio de ustedes con respecto a las preguntas o dudas que tengan para poder absolverlos. Muchas gracias. A ver si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor, ¿Qué estoy tal? presto. Doctor, ¿qué Sí, tal? Johnny, Buenas dime. noches. Con respecto a los derechos de uso y habitación, si bien tienen características bastante similares, no sé si podría dar un alcance más amplio acerca de sus diferencias para poder así Con en el respecto a qué figura, ámbito aplicativo, al uso y la habitación, para así poder distinguirlos en el haya ámbito que aplicativo. los usos pueden ser diversos. En cambio, la habitación, el uso que se hace de un bien como vivienda, tiene una particularidad, cambia de nombre. Por ejemplo, tú haces ejercicio del uso de un cuarto de hotel, eso se llama habitación, ¿ya? Si tú te vas a un lugar donde un poblado, donde no hay hotel, y te acoge una persona en un cuarto para que duermas, eso se llama morada. Haces uso de habitación, ¿no? De una parte del bien para una habitación, ¿ya? Eso sería el ejemplo. En cambio, los otros tipos de uso no necesariamente es para que lo uses como vivienda. Puede haber usos que para trasladarte, ¿no? Usos para, por ejemplo, el uso de un reloj, de un saco, ¿no? Para protegerte, pero no necesariamente tiene que ser vivienda. Si el uso está destinado a la vivienda, cambia su nombre y se denomina habitación. Esa es la gran diferencia. Doctor, entonces estaríamos en una relación de género y especie entre uso y habitación. Claro, el género sería el uso y una forma de cómo se concretiza es a través de la habitación. Listo, doctor, muchas gracias. No, de nada, tiene por la pregunta. No, Encarnación nos hace una pregunta, dice, ¿cuál sería el límite para la construcción entre el subsuelo y por el aire? Buena pregunta. Bueno, en sí la regla general nos dice que el aprovechamiento se da, por ejemplo, en el subsuelo, si se encuentra pues petróleo, eso va a pertenecer al Estado. Lógico que se va a pagar un dinero por la expropiación al terreno, pero lo que hay que tomar en consideración es que de encontrarse algún recurso
ya deja de pertenecer al propietario del suelo. Y eso también hay que tomarlo como una idea referencial. Y en el ámbito de hacia arriba, hacia el aire, lo ideal es hasta donde sean aprovechables, ¿no? Pero hay un criterio donde ya no llega lo que es el oxígeno para el ejercicio de derechos, se podría tomar como un límite hacia donde se dé la construcción. Ahora, otro tema que también va de la mano con respecto al ejercicio de lo que es la superficie es la calidad del suelo, el estudio topográfico que pueda darse justamente con la referencia de cuánto la elevación puede resistir un determinado suelo, ¿no? Sin abusar, sin ir en contra de los beneficios que puedan plantearse, ¿no? Esa sería la respuesta, Encarnación. Doctor, ¿Sí? buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, Iván, dime. Sí, bueno, en primer lugar, felicitarlo porque ha sido una bonita ponencia, doctor, muy clara, muy concisa en cada uno de los puntos, en eso de lo que se ha centrado. Y bueno, mi pregunta va más con respecto al usufructo, ¿no? Porque usted nos ha dado, si bien es cierto, características, su constitución, claro, concepto. Mi pregunta va más, ¿cuál sería la diferencia clara que existe con el usufructo con un contrato de arrendamiento o con el arrendamiento Lógico, propiamente en dicho? el usufructo, claro, es que en el arrendamiento tú pagas renta, en el usufructo tú no pagas renta. Esa es la diferencia básica. Las demás Ah, características, como el mantenimiento, como perdurar el bien, la devolución, tiempo limitado, sí son. La gran diferencia con el contrato de arrendamiento es que hay una merced conductiva, una renta que tienes que pagar por el uso del bien, ¿no? Y el provecho, los beneficios. Lógicamente, cuando se es usufructo no se paga eso. Esa es la gran diferencia que hay que tomar en consideración. ya, correcto. Entonces, doctor, ahí lo que vendría a diferenciar es el pago que una persona hace en el arrendamiento más en el usufructo no. Correcto, ¿sí, no, No lo doctor? llevo a cabo. Ya, listo, Ujú. correcto. Esa es la diferencia. Listo. Muchas gracias, doctor. Ya. A ver, ¿alguna otra consulta que tuvieran, por favor, con toda confianza? Doctor, Bueno, ¿se escucha? sí, sí, Henry, te escuchamos. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? Buena ponencia, muy interesante los temas que está tocando. Respecto al tema la pregunta anterior del compañero, me surgió la duda respecto al usufructo y al contrato de arrendamiento. Arrendamiento recibe una merced conductiva y el usufructo no, pero el usufructo sí percibe algo monetario por el uso del bien. A ver, algo monetario por el uso del bien. A ver, el O sea, por ejemplo, usufructo hay frutos y provechos, ¿ya? Hay que tomar acotación. El fruto es el provecho renovable, pero ese provecho renovable no necesariamente es dinero. En el contrato de arrendamiento necesariamente tiene que ser dinero, esa es la gran diferencia. claro, por ejemplo, al inicio usted tocó el tema del centro comercial de San Miguel o Jockey Plaza. Por ejemplo, Ya, claro. Pero ese es derecho de usted acá, superficie, ¿ah? Eso no es usufructo, ¿ah? por ejemplo, yo he leído reportes financieros, clasificadores de riesgo, el centro comercial Plaza Norte da en usufructo a algunas tiendas por departamento que lo catalogan como tiendas anclas, usufructo. Ya. Entonces, ahí implícitamente hay un tema monetario, ¿no? Pienso yo. No. Lo que pasa es, por eso le digo, yo cuando mencioné el Jockey Plaza y mencioné Plaza San Miguel, era con es de personas que apostaron por el centro comercial Plaza Lima Norte cuando entregó en usufructo determinados terrenos para, lógicamente, se lleve a cabo por provechos o beneficios momentáneos hasta que se termine efectivamente, por ejemplo, la construcción, la obra, el acondicionamiento, ¿no? Que es una cosa totalmente distinta. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Si lo hubiera, si no, agradecer justamente a Bileoyer por la invitación y como siempre, pues a la disposición de cada uno de ustedes, ¿no? Cuando lo crean conveniente, justamente para poder compartir nuevamente este tipo de sesiones, ¿no? Con respecto a esos temas tan interesantes de derechos reales.
Sí, estimado doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia, de verdad. Ha sido un honor escucharlo. Muchas gracias por absolver cada una de las dudas de los participantes. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, estimado doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.